Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Inés de Oliveira César. Un rato de desconexión, aislados del mundo, en todo sentido. Sonido. Anda. Perdón, no puedo evitar. Es así, es automático. Inés, ¿vos te acordás en qué momento registraste la existencia del cine? Sé que es una pregunta difícil. Sí. Yo era muy chiquita cuando registré la existencia del cine, porque a mi papá le gustaba mucho el cine. Uh-huh. Pero a él le gustaba el cine en francés, porque él en realidad hablaba francés y entendía como mucho mejor el cine que venía hablado en francés. ¿Él era francés? Papá, curiosamente, sí. En realidad sus padres eran argentinos, pero el padre era diplomático y estaba como diplomático en Francia. Uh-huh. Y hasta los 14 años él vivió allá. Y como en esa época, estamos hablando de hace muchísimos años, él tenía un contacto que veía una vez cada 2 meses a los padres. Ah, mira. Entonces fue criado por ballets y en colegio pupilo, de alguna manera. Entonces el español no... Su lengua, digamos, nativa era el francés. Exacto. Y de repente mueren sus padres, se tiene que venir a Argentina. Sí. Y aprende como... De un momento para el otro. En ese momento creo que lo intentan meter en el colegio militar, no sé qué, y él se escapa, no quiere, no sé, y lo agarra Guillermina Oliveira César, que era su tía, en realidad, que era la mujer de Wilde y la amante de Roca. Ah, mirá. Sí, toda una historia re loca. Y bueno, lo agarra Guillermina, medio que bajo su tutela, y lamentablemente para él, Guillermina muere al poco tiempo, a los 2 años, creo, no sé cuánto. Pero él ahí es cuando aprende a hablar el español. Claro, y entonces ir al cine a ver películas francesas era eso, era como su descanso para conectarse de nuevo con su sí, pero su además había un tipo de humor que tenían estas películas, o un tipo de tratamiento quizás, que evidentemente eran las películas que a él más le gustaban. Uh-huh. Entonces era gracioso porque cuando yo era chica íbamos al cine y de repente había películas, había tramos de las películas donde nadie se reía y mi papá estaba ja, 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 y era el único que se reía en el cine, por ejemplo, y a mí me daba vergüenza. ¿Pero por qué se reía? ¿Había un código que acá no entendían? Porque había como giros, pequeñas cosas que eran francesas, o quizás eran pequeñas ironías o cosas que eran como muy francesas, que capaz a él le daban mucha gracia, pero acá, si no entendías bien de qué iban, no necesariamente te parecían graciosas. Claro. ¿Y te acordás qué películas eran? Mira, eran muy varias, por ejemplo, películas tipo las de Lino Ventura, La aventura es la aventura, bueno, de esa línea todas. Después le gustaba mucho también Peter Sellers, La Pantera Rosa, el Inspector Clouseau. En fin, y muchísimas películas francesas que yo en este momento no recuerdo bien, pero no recuerdo exactamente quiénes eran los directores, porque también como yo viajé desde chica con él afuera, claro. Cuando era chica y estaba en Europa, íbamos al cine. O sea, era una actividad que vos hacías con él. Sí, a él le gustaba ir al cine y le gustaba ir al Colón. Ajá. ¿A qué se dedicó tu papá? Papá era decorador. Ajá. Era decorador de interiores y diseñaba muebles. En realidad le encantaba diseñar muebles. Ajá. Pero sí, lo que no le gustaba tanto a mi viejo, a mí tampoco, era el ballet. Íbamos al Colón más que nada a ver sinfónicas. ¿Y por qué iban si no le gustaba? No, íbamos a escuchar las sinfónicas, ¿viste? O la ópera. Ok. Pero por eso te digo, esto viene a cuento porque si me preguntás por qué me dediqué al cine, tengo que decirte que yo de chica quería ser directora de orquesta, pero no era posible, no se estilaba en esa época que una mujer dirigiera una orquesta. Uh-huh.
Entonces yo en ese sentido me vi frustrada porque era una carrera imposible. ¿Pero tocabas algún instrumento? Sí, yo iba al Musicum desde chiquitita. ¿Al colegio Musicum? Sí. Yo también. Sí, mira. Ahí que estaba en Libertad. El de Libertad. Sí, y aparte yo vivía cerca. Mira. Sí, desde muy chiquitita. Y empecé con, viste, toda la triangulito, el la esto, lo otro, el toc. Bueno, hice muchos años en el Musicum. Y bueno, yo tocaba guitarra. Uh-huh. En realidad quería tocar piano, pero mi viejo no quería comprar un piano porque decía que era un mueble feo. Entonces me regaló un órgano eléctrico que sonaba horrible. Y que tampoco es un mueble muy lindo, que digamos. Pero se entraba en mi cuarto, ¿entendés? Ok. Esa fue la tranza que hicimos. Y después ya de un poco más de adolescente, un poco antes, dejé, ¿viste? Porque era evidente que, no recuerdo bien ahora, pero creo que me empezaba a aburrir un poco, ¿no? Uh-huh. Y abandonaste, bueno, la posibilidad de ser directora de orquesta enseguida quedó frustrada. Tempranamente, uh-huh. Sí. Entonces me empezó a interesar el teatro. En realidad empecé a pensar en la actuación, pero me di cuenta que yo quería dirigir y que entonces como actriz solo podía dirigir mi cuerpo, mi voz y mi mente, pero a mí me gustaba meterme con muchas otras cosas más allá de mí. Como claro. Y aparte creo que no hubiera sido una buena actriz. Uh-huh. Menos mal que no me dediqué. Pero estudiaste teatro. Sí, estudié teatro, estudié dramaturgia y básicamente me dediqué a la dirección. Uh-huh. Y las primeras cosas que hice fueron como directora de teatro. Uh-huh. Y después me empezó a tentar mucho el cine, porque me daba cuenta que tenía todavía muchos más elementos para hacer entrar a cuadro, por decirlo de alguna manera, porque no tenía solo un lente, sino que tenía muchos lentes. Uh-huh. Y no solo que tenía muchos lentes y muchos planos, sino que además tenía muchos planos sonoros. Y tenía muchas posibilidades de trabajar todo eso de una manera que solo el cine te la puede permitir. Uh-huh. Que no, digamos que por definición vos en el teatro lo único que de verdad necesitas tener, de verdad, es un actor. Uh-huh. Vos podés hacer teatro solamente con un actor. Mientras que el cine vos podés hacer una película sin actores. Totalmente. ¿Entendés? Entonces me empecé a fascinar mucho con el cine. Y entonces me fue llevando, ¿viste? Como es que la vida te va... ¿Qué sé yo? Te va empujando, el viento te va empujando. Los caminos de la vida, ¿viste? Por eso yo, qué sé yo, no me preocupo mucho cuando veo que mi hijo tiene 18 años y piensa que quizás le interesa estudiar cine o que quizás le interesa estudiar diseño, que quizás le... Porque digo, en el propio día encontrarás la fe, ¿viste? Es como que uno... Yo por ejemplo, hice la carrera de psicología. Jamás ejercí. Pero seguramente eso... influyó después en tu cine. Todo entra, todo lo que vos haces en tu vida, toda tu experiencia personal, formativa, todo va armando un sentido o te va armando a vos tu propio mapa y todo influye sobre todo. Yo jamás me dediqué a atender. Claro. Evidentemente eso no era lo mío, pero era muy curiosa. Sí, es como que ese mapa, cuando uno lo ve para atrás, lo entiende, ¿no? Ese caminito que fue haciendo, cuando lo mirás para atrás, entendés que tiene una lógica, y que hubo una razón de ser de cada cosa, ¿no? Que empujó, que fue ayudando a llegar a otro lado. ¿Y cómo fue apareciendo el cine? Entonces, ¿después tuviste algún tipo de formación con el cine? Sí, en realidad primero la formación que empecé a tener fue en la cancha, porque me empezaron a llamar, cuando yo hacía teatro, uh-huh. Me empezaron a llamar para dirigir actores en cine. Ajá, como una asistencia, como un coacheo, lo que ahora es un coacheo. Sí, directora de actores. Sí, de actores. Pero empecé con publicidad, que en ese momento justo fue un momento que la publicidad estaba haciendo una gran mutación acá, que era dejar de trabajar con modelos, todas las campañas publicitarias empezaron a manejarse con actores, ajá. A manejar más el humor, a incorporar más el tema de la actuación en los comerciales.
Y bueno, lo que pasaba es que los grandes directores de cine publicitario que había acá no tenían idea de cómo manejar un actor y no tenían tampoco idea de dónde ir a buscarlos, porque no eran los grandes actores, había que hacer casting, claro, había que buscar gente nueva, había que ir al off, había que conocer la gente del off, los actores de esto, de las escuelas. Entonces, bueno, me llamaron a mí. Esto era en los 90. Esto fue, sí, en los 90. Claro. Sí, un poquito antes. Claro, fines de los 80. Claro, pero en los 90 es donde explotó acá la publicidad. Eso ya explotó, pero yo ya en los 90 y largo ya empecé a dirigir yo comerciales, claro. ¿Entendés? Primero empecé como directora de actores en set y directora de casting, ¿no? Porque yo los proponía, los elegía. Claro. ¿Y con qué productoras trabajabas? Mira, yo arranqué muy fuertemente con Walter Thompson como agencia, me llamaba para trabajar. Y básicamente con Eddie Flenner. O sea, porque yo primero fui asistente de Eddie. Después trabajé en otras productoras, con otras productoras, pero básicamente el fuerte yo lo tuve muchos años con Walter Thompson, que manejaba como toda una parte específica de Sedal que tenía que ver con buscar los peluqueros para Sedal, que tenían que hablar, que tenían que actuar, que tenían que ser equilibrados mentalmente también. Entonces yo unía todos esos factores que permitían hacer una evaluación si la persona era correcta o no. Mira. Y viajaba, me iba, qué sé yo, a buscar peluqueros, qué sé yo, a Posadas, por todas las provincias. ¿Y cuándo empezaste a dirigir? ¿Cuál fue tu primer comercial? ¿Te acordás? Mi primer comercial fue primero en Uruguay. Empecé a dirigir para Uruguay, que en ese momento la publicidad no estaba tan desarrollada como acá todavía. Era como más chiquito. Para una productora que se llamaba, que no sé si sigue existiendo, Metrópolis. Creo que sí, yo no sé si no tenía oficinas acá en Buenos Aires también. Puede ser que después hayan tenido, porque ellos fueron creciendo. Me acuerdo que creo que la primera que hice fue de una campaña de arroz Samán. Ajá. Que me lo llevé a un actor, ¿cómo se llama el actor de Cha-Cha-Cha de acá, el japonés? Ah, no me acuerdo. Pero sí, lo vi. Que estaba en Cha-Cha-Cha, que era tan gracioso. Sí. Bueno, le propuse a él que lo hiciera él, porque para que fuera gracioso, porque si no que eran 3 comerciales que eran, pero viste, galletas de arroz integral, súper livianas y no hacen pancita. Era como esa publicidad de esa época. Eso, los primeros fueron en Uruguay, que me fui fogueando. ¿Y te sentías cómoda? ¿Te sentiste cómoda enseguida dirigiendo? Sí, yo en realidad siempre me sentía cómoda dirigiendo. Los de Uruguay eran en video, eran en Betacam, era más fácil. Claro. Acá en esa época los comerciales se hacían en fílmico. Claro. Y después el primero que hice acá, que fue un comercial grande, era divertido, de pastillas Reni. Ajá. Pero ese mismo comercial había que filmarlo con muchas versiones diferentes porque era para todo el mundo. Entonces fue como un trabajo importante que lo hicimos en un teatro muy lindo. Ahora, estoy pensando que tu fuerte venía por el lado del manejo de actores, pero no tanto tal vez de la cámara o de las partes técnicas. ¿Cómo lidiabas con eso? O sea, ¿te apoyabas en los equipos que te armaban las productoras? Mira, en realidad no es muy complejo. Digamos, yo tenía igual una formación en fotografía, toda mi vida me había gustado la foto, entendía de lentes, sabía qué lente me gustaba para qué cosa, digamos, no era que era una persona totalmente desconectada de eso, pero además estudié, me puse a estudiar con José Martínez Suárez. Que él tenía una escuela que era muy piola, que vos hacías 3, 4 años con él y te daba una formación muy interesante de todo tipo, digamos, como para dirigir a nivel guión, etcétera, ¿no? Estrictamente cinematográfico. Así que yo paralelamente empecé a estudiar con José. Y ahí ya te empezó a picar el bichito, decir, bueno, hagamos una película. Sí, en algún momento me acuerdo a partir de un comercial muy grande, porque yo asistía a Flenner en la parte internacional, los comerciales internacionales.
Y en ese momento era muy barato venir a filmar acá. Y evidentemente el clima, todas las condiciones acá eran muy buenas para hacer cierto tipo de comerciales. Uh-huh. Entonces se hizo acá un comercial gigante de Gatorade. Y la productora local, digamos, la que brindaba el servicio de producción aquí, creo, y que filmaba toda una parte aquí, era la productora de Flenner. Uh-huh. Pero creo que la directora era una australiana, una mujer australiana. Pero era un equipo gigante. Es como que te diga, había como, creo que eran 1000, no me acuerdo, era una cosa ya descomunal, deportistas que participaban en el comercial de Gatorade. Era un delirio. Y éramos varios asistentes de dirección. No estaba yo sola porque era imposible, era un equipo gigante. Y me acuerdo que después de ese comercial yo decidí que no trabajaba más en publicidad porque no. Era o yo o la publicidad. Uh-huh. ¿Viste? Porque no tenés vida. Claro. El nivel de compromiso es muy alto, no dormís nunca. Estás estresadísimo, tenés muchísimas presiones, entonces decidí que no, y yo ya venía pensando en una idea para una película, o sea que me tiré. Claro, bueno, tal vez influenciada también por esta escuela que estabas haciendo, claro, ¿no? En paralelo, obvio. Supongo que eso te estimula ya a pensar en un cine más de autor, ¿no? La escuela... Claro, más bien. Lo que pasa es que yo la publicidad la hacía para sobrevivir, digamos, claro, porque era una forma de vida que me permitía ganar un dinero más que digno para mi situación, me aseguraba una independencia económica, entonces estaba buenísimo porque para mí era una buena opción la publicidad en ese sentido. Uh-huh. Pero llegó un momento que me estaba quitando salud y también me quitaba tiempo y calidad de estar con mi hija, con mi vida, con mis cosas y con el cine, que había sido tanto el cine como el teatro. A mí siempre me interesó la narración, también me interesaba escribir, o sea que la publicidad cada vez más te va apartando de todo uh-huh. eso y te pone en un plano donde no hay narración posible, es todo subrayado. La publicidad lo que hace es subrayar, más sutilmente, menos sutilmente. Hay creativos que son fantásticos y que logran armar campañas que son buenísimas, pero no dejan de ir a una venta de un producto concreto, ¿no? Ese es su objetivo, su razón de ser. Y sí, si son buenos, además así tiene que funcionar. Claro. Pero bueno, yo me siento como una persona que cuenta, que necesita contar, ¿no? Uh-huh. No, los subrayados para mí son casi una forma de suicidio. En el sentido que puedo llegar a aburrirme, pero tremendamente, me lo puedo soportar un rato, pero después ya... Sí, pero indudablemente funcionaba también como una especie de gimnasia, ¿no? De mover la cámara, de estar en situación de set de filmación. Pero de tiempos, de saber manejar un set. Yo como asistente de dirección, yo era pésima al principio como asistente de dirección. Yo le decía a Eddie, ¿por qué me llamas para que te asistas si yo necesito 2 asistentes más para mí sola? Si es un despelote. Y era gracioso porque él me decía, Inesita, vos lo hacés muy bien, está todo bien, me decía Eddie. Y yo, bueno, así fui aprendiendo. Evidentemente yo tenía un ojo, capaz que iba, ponía la cámara, cómo ponía los actores, cómo disponía las cosas, que para Eddie estaba piola. Entonces lo que no tenía de llevar bien un set al principio, lo compensaba con que lo llevaba bien en otro sentido. Claro, con una cosa más intuitiva desde otros lugares. Después me convertí en un sargento. Claro. Ahora te manejo un set muy fácilmente. Pero bueno, son años, muchos años después, y ya no lo hago, por suerte, porque para eso está el asistente. ¿Y cómo empieza a aparecer primero un guión, una idea, la idea de un primer largo? Y yo venía escribiendo y había escrito una historia sobre una mujer en un Buenos Aires que se inunda permanentemente, uh-huh. Catastrófico, porque yo lo había sufrido mucho en carne propia. Uh-huh. Yo vivía en una época en Godoy Cruz, en Nicaragua, cuando Palermo no existía, y enfrente estaba la bodega Giol. Si yo te dijera las inundaciones, yo me acuerdo estar filmando comerciales afuera de casa y que empezaron a caer
Tres Gotas y yo empezar a desesperarme porque sabía que mi hija estaba en la casa y que posiblemente yo no iba a poder llegar esa noche porque el agua de repente subía y te llegaba hasta... A mí, que soy petiza, me podía llegar hasta la cadera casi. Había zonas, era imposible. Era realmente caótico. Me dejó muy marcada eso. Durante muchos años yo escuchaba caer tres gotas y me angustiaba ya como ¿viste? Como el reflejo de Pavlov. Sí, claro. Bueno, escuchaba tres gotas acá en la ciudad y empezaba chan, me empezaba a latir el corazón. Bueno, está bueno donde lo pusiste, empezaste a escribir sobre eso. Empecé a escribir sobre eso y lo que se armó fue un cuento. Y entonces después, en base a ese cuento, empecé a tomar algunos elementos y empecé a armar un primer guión. Y después ese primer guión lo presenté en un concurso en el Inca para primer película. Ajá, ¿y ya asociada a alguna productora? No, o sea, ¿estabas solita? Sola yo y mi alma. Porque era otro mundo, el mundo del Inca con el mundo del cine publicitario, digamos. Es como casi universos que casi ni se tocan, ni se conocen. Ni se conocen. Pero esto como, creo que era un concurso, por eso lo podías ganar, no sé, o sea, si era que lo ganaba, porque era uno, no sé. Tuve suerte, creo, no sé, lo gané. El tema es que cuando lo gané, no sabía qué hacer con eso. Ojo con lo que deseas que se te puede dar, ¿no? Claro, no podía creer. Y después lo que pasó fue que esa famosa película se atrasó muchos años por temas internos con el Instituto de Cine. O sea que no terminaban de liberar la plata. No me daban la plata. Ajá. O sea que pasaron como 4 años, hubo un cambio de gestión. Cuando hubo un cambio de gestión me llamaron para preguntarme que por qué yo no había filmado, que si no quería filmar, y yo me reía del otro lado del teléfono. Decía, pero por Dios, yo ya había bajado los brazos, hace años que estoy esperando ese premio. Entonces ahí me dijeron, bueno, si lo quiere tomar, me dieron un lapso, me dijeron, bueno, pero de acá a un año. El tema es que yo estaba embarazada, ya mi vida había cambiado completamente en esos años. Pero bueno, la hice igual, con el bebé chiquito. ¿Y ahí que armaste una productora? No, ¿te asociaste con alguien? No, ahí yo ya estaba en pareja con el padre de mi hijo, que es productor. Ajá. Entonces, naturalmente, la produjimos juntos de alguna manera, él como productor ejecutivo, ¿no? Claro. Y la hicimos. Lo que pasa es que, bueno, fue sacrificado porque era una película que se hacía mucho tiempo después. Todavía estamos hablando de Fílmico. En 35. Era mi primera película y prácticamente tuve que filmar 1 a 1. ¿Sabes lo que es eso, no? Entonces, bueno, yo, la verdad que, nada, digo... Qué bárbaro cómo me animé igual a hacerla igual. Pero bueno, fue una primera experiencia. Con esa inconsciencia tal vez, ¿no? Sí. Que uno tiene en ciertos inicios y que es lo que permite avanzar. Porque si uno piensa demasiado las cosas, creo que a veces es como... No las haces. No las haces. No hay peor película que la que no está hecha, que la que no hiciste. En esa película trabajé mucho porque... A ver, yo después nunca más volví a trabajar así como en esa primera película. Tuve un equipo... de profesionales de renombre muy importantes en esa película, que eso a mí me ofició en contra, porque yo me sentía todo el tiempo adentro de una camisa de fuerza, porque supuestamente ellos sabían cómo se tenían que hacer todas las cosas. Y supuestamente vos no. Y supuestamente yo no, entonces todo lo que yo quería hacer merecía como mínimo una objeción de parte de ellos. Y en ese sentido no tuve ninguna colaboración. Por eso siento que la película no me representa, claro, concretamente, ¿no? ¿Cuál era la película? La entrega. La entrega. Es una película que nada, la verdad que bueno. Pero bueno, es un buen nombre para una para entrar para entregarse a la nueva experiencia. Pero bueno, son experiencias, digamos. Incluso, mira, me colaboró después a trabajar el guión El amoroso de Ricardo Becher, que murió, ¿no? Hace unos años ya. Que esa fue la parte que yo más disfruté con Richard, que era un tipo bárbaro y era un tipo que me entendía. ¿Y qué rol cumplía él? Y como no co-guionista, pero una persona que estaba trabajando conmigo en el guión. ¿Pero intervino en el rodaje también? No, por eso, la parte de la previa era interesante eso. Pero después el rodaje a mí se me hizo durísimo. ¿No la pasaste bien? No, la pasé horrible.
La pasé horrible porque no te digo que era todo prácticamente 1-1. 1-1 es muy difícil. ¿Cuántas semanas fueron? 3. 3 semanas, claro. Sí, nada, viste, nada. No, fue durísimo. Pero después de eso, la verdad que sí, que aprendí un montón. Mira, después de ese rodaje... Y ya estabas pensando en la próxima. Obviamente que sí. De hecho, en 2004 ya estaba filmando Cómo pasan las horas. ¿Que sentís que esa es tu primer película Sí, de alguna manera? Cómo pasan las horas es mi primer película. ¿Y qué sentías que habías aprendido, digamos, de...? Había aprendido a escucharme. Uh-huh. Más allá de lo que todos los demás puedan decirme, había entendido que la única opción que yo tenía para hacer las películas era escucharme yo. Y después entonces, a partir de ahí, comunicar lo que tuviera que comunicar, y si las personas no me podían acompañar o no me podían entender, buscar quienes quisieran compartir y comunicarse conmigo para que eso que termina siendo la película sea un resultado de un trabajo en equipo. Entonces vos no podés concebir un equipo sin un director. Eso es cualquier cosa. ¿Y vos sentiste que en esa primera experiencia vos no habías sido la directora? No. Claro, estabas sometida a los que sabían. Sí, y aparte no había ni tiempo. 1-1, imagínate, prácticamente 1-2 como mucho. Podés repetir, o no la podés repetir a la toma, o la podés repetir una vez. Claro. ¿Quién puede hacer qué con eso? Era otro sistema, además, viste vos el material, después tenías que esperar, ir a ver el campeón lo veías sin sonido, no sé, era otro mundo. Nos quedó la plata en el corralito. Y la segunda la filmé en 2004. ¿Y era un guión que vos ya tenías de antes? No, fue un guión que se me empezó a armar en más o menos alrededor de esa época que yo te digo, a partir de 2001, que tuve un encuentro. Por un lado, influyó eso, ¿no? Que tuve un encuentro con un tío mío que yo nunca había conocido, que vivía en Rosario. Un encuentro virtual, ni siquiera físico, por mail. A raíz de que él era, de alguna manera, era escritor, entonces me habían llegado unos materiales de él, entonces nos empezamos a contactar y sacamos muy buena onda. Era un señor muy grande ya él. Y él me mandaba algunas reflexiones de él, algunos textos, me mandaba cuentos, viste, íbamos intercambiando. Y en base a unas reflexiones que él me mandó, yo empecé a pensar, se me empezó a armar como un personaje en la cabeza, como cosas, ¿no? Y por otro lado, me apareció una imagen muy fuerte a mí, como disparador, que era un chico con su padre en una situación, o sea, esta pregunta por qué significa o qué es la muerte para un chico. Un chico, ¿cómo puede comprender la muerte? ¿Puede comprenderla o es simplemente una desaparición? ¿O cómo la vive de verdad un chico sin que esté la mirada del adulto interpuesta, interpretando lo que el chico ve o siente? Entonces yo me propuse descubrir desde dejarlo libre al chico para entender desde lo que puede ser la sensibilidad de un chico qué significa la muerte o cómo vive una desaparición y qué siente que le pasa, de qué manera es. Esto para traducírtelo en palabras, porque en el momento me apareció la imagen y chau. Todas las imágenes me parece que uno tiene, siempre tienen una base sobre impresiones que uno ha fabricado a lo largo de su vida. Que en general se transforman en el sentido de lo anecdótico. Yo creo que uno siempre está contando o hablando de lo mismo, pero de diferentes maneras. Digo, tengo esa sensación. Hay temas que son los temas de uno, que son los que te llevan a la necesidad de contar, de narrar, de hacer una película, que son capaz siempre como los mismos temas, ¿viste? Que son como esas impresiones que uno tiene, que uno va, que se van abriendo como pulpos, después si uno va encontrando como diferentes formas, diferentes modos de ir
comunicando esos colores con los que uno, ¿no?, se fabricó, por decirlo de alguna manera, y de redescubrirlos y de reinventarlos afuera, ¿no? Evidentemente, esa necesidad o esa pregunta que yo me hacía respondía a una pregunta y una necesidad que yo siempre tuve de responderme a mí misma cosas. Claro. Bueno, ¿y cómo eso se fue transformando en un guión? Eso se transformó en un guión que ahí como que se me fusionó esta fuerte imagen que yo tenía del padre con el hijo y esta desaparición, que es una desaparición que es abrupta además, porque esa era la característica, ¿no? Ajá. No, es una como toda desaparición. Claro. ¿No? Si no, no lo vivís como una desaparición, sino... Se me fusionó con la historia de mi tío, con este personaje de un señor de 80 y pico de años, muy encantador, pero a la vez muy, en fin, con el peso de toda su edad. Y empecé a escribir algo y entonces ahí le propuse a Daniel Veronese que si quería colaborar conmigo en el guión, más como en un sentido de la dramaturgia, podríamos decir. Vos seguías vinculada con el mundo teatral. Yo siempre voy a estar vinculada con el mundo teatral. Es mi karma y es mi dharma. Y bueno, la verdad que me hizo como podríamos llamarlo una supervisión, ¿no? Porque si bien él no escribía, cada tanto nos juntábamos y yo le mandaba y él leía y yo le pedía que me hiciera de abogado del diablo y él me cuestionaba cosas o lo que fuera, y yo pues iba y seguía trabajando. Y así se terminó de armar el guión. ¿Y eso también lo presentaste en un concurso? No, esto ya fue por el concurso, no fue ya. Claro. La presenté al instituto a ver si me daban el interés. Y ahí la presenté yo sola como presentante, pero me acompañó la productora Baracacine, la productora de Marcelo Chapses, en ese momento. O sea que ellos hicieron la producción ejecutiva en su totalidad de la película. Y a diferencia de tu película anterior, te rodeaste de gente con la que sentiste que podías trabajar en equipo, digamos. Totalmente. Aparte ya me di el lujo de trabajar en HD. Creo que fue la primer largo que se filmó en HD en la Argentina, porque HD ya se venía usando para publicidad, pero creo que acá fue la primera película que se filmó en HD, la filmé en HD, la terminé en Fílmico, me acompañó como siempre mi querido Bubi Estañaro, que ya no está en todo el proceso, los chicos de Parera que hicieron el Type to Film, Silva Tisi que se animó a trabajar con anamórficos en HD, después yo quería que toda la película además estuviera en 2.35, fue un quilombo, fue todo un proceso. HD Argentina, que se asoció de alguna manera con nosotros para la post, porque era una película de un presupuesto pequeño, digamos, y mis películas nunca son tan pequeñas en el sentido de lo que necesitan. Entonces siempre estamos cortos. Sí, con la teoría de la frazada. Pero bueno, fue una aventura esa película, muy linda. ¿La disfrutaste esta vez? La disfruté, la sufrí también, porque Susana Campos se estaba muriendo y ella lo sabía y quería hacer la película igual. Y me prometió que no se iba a morir hasta que termináramos el shooting, porque yo le dije, mirá que si te morís antes yo te mato, porque hipotequé mi casa. Y ella me dijo, no te hagas problemas, yo no me voy a morir antes, pero poneme primera. Teníamos un sentido del humor negro, pero era la única manera, era genial Susana, era una tipa, no he conocido una mujer tan extraordinaria como ella, y con la dignidad con la que llevaba su tema. Así que bueno, cumplió con su palabra, filmamos primero con ella, e inmediatamente se fue. Mira, ¿en cuanto llegó a ver el estreno de la película? No, nada. Ajá. Sabíamos que no iba a llegar. ¿Y cómo fue eso? Tener una película terminada y salir a estrenarla. ¿La idea era estrenarla comercialmente? Mira, yo la verdad que superó mis expectativas porque yo ya estaba contenta con haberla podido hacer. Entonces yo ya estaba hecha porque era mi primer película.
y había podido comprobar una forma de trabajo, un equipo con el cual trabajé que era maravilloso, Ailichen en arte, Silva Tisi en foto, viste, gente maravillosa. Fabio Fischer como asistente de dirección, todos. Creo que ahí también ya trabajó Ana Verar, que después fue asistente mía en otras películas. Para mí, yo ya estaba llena con eso. Ahí también por primera vez trabajé con Ana Poliak como montajista, que fue una compañera impresionante en esa película. Llorábamos juntas cuando montábamos lo de Susana Campos. Me imagino. Sí, fue re fuerte. Y superó mis expectativas, porque de repente vinieron de Berlín acá al Inca, pidieron materiales de películas que estuvieran en etapa de montaje. Mandamos una porquería que armamos con Ana, un pegado que era proyecto de la película, diciendo, bueno, lo mandamos, yo sin ninguna expectativa. Y de golpe nos invitaron así. Al Festival de Berlín, nada más y nada menos. Sí. Y a las 2 semanas vinieron de Cannes y me invitaron al Festival de Cannes, pero yo ya me había comprometido con el de Berlín, entonces no nos bajamos. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Era tu primer festival? No, yo había tenido otros festivales con la otra película, pero no como Berlín. Claro. Pero poquitos además. Aparte había habido algunos festivales que la película había ido, pero había ido el productor. Claro. Porque yo tenía un bebé que igual, un chico que igual era chico. Claro. No estaba para irme a la India, no sé qué. Pero lo que mandaron que era para un work in progress, No, mandamos como un primer corte. Un pegado. Sí. Y después la película entró en competencia en Berlín. Y la vieron y la quisieron y la invitaron para la sección que se llama Forum, que es donde siempre van mis películas, que es competitiva, pero no es de la competencia oficial. Claro. Es la competencia de cine radical, de cine de autor. En ese momento había que proyectarla igual sí o sí en 35 milímetros, porque no había proyectores. Y hubo que correr mucho con la postproducción. Por eso te digo que un acompañamiento de HD Argentina, de los chicos de Parera, de Bubi Estañaro, muy impresionante. ¿Y quedaste conforme con la película? Yo quedé muy contenta, me emocionó mucho que se haya podido terminar, aparte de toda la situación con Susana y Roxana, que es su hija, que también era la protagonista de la película y que es amiga mía. O sea, para no variar, siempre hay familias en mis películas. En el rubro de actuación. Sí, básicamente. ¿Alguna anécdota relacionada con tu experiencia con el cine que tengas ganas de compartir? Bueno, hay una que es reciente. Ajá. Y que fue muy graciosa y muy linda y siempre la voy a recordar con mucha ternura. Estábamos en Brasil, en Pantano do Sul, Florianópolis, filmando La otra piel con María Figueras, una actriz descomunal para mí que se entregó hermosamente al proyecto. Fuimos de guerrilla porque en ese momento todavía no había salido Ancine, así que estábamos casi como... Decolados en Brasil, digamos. Decolados en Brasil con un equipo ínfimo, en la playa filmando ese día. Sin que nadie se dé cuenta que están filmando, digamos, prácticamente. Sí, igual no había nadie en esa época y Ajá. aparte Pantano do Sul es un pueblo de pescadores bastante tranquilo. Ajá. Pero igual no había que levantar, no hacer mucho quilombo porque además por temas de seguridad y Claro. todo, nosotros estábamos con equipos ahí. Viste, nos fuimos con las cámaras, con la cámara de HD Argentina, igual, pues, está bien, están aseguradas, pero uno está con equipos, con un Por montón supuesto. de cosas. Pero guerrilla. Y bueno, obviamente no teníamos, ¿cómo se llaman? Los handys para comunicarnos. Y de repente, como típico, cosa que yo suelo hacer, plano secuencias donde los actores, estoy con un tele, los actores vienen caminando desde muy lejos, se van acercando y bla, 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 y yo los sigo, el mar está atrás, ¿no? Entonces, bueno, venía María. la actriz caminando, había viento ese día, las olas golpeaban muy fuerte. Ella empezó a caminar, más o menos hizo las cosas que habíamos premarcado. Y en un momento determinado, como yo la dejaba improvisar, ¿viste? Le agarró el impulso de meterse en el mar, vestida, como estaba. Y de repente fue tan rápido y yo, o sea, me tomó de sorpresa
Y de repente cuando empecé a querer gritarle que no se siguiera metiendo, no me escuchaba, era imposible, las olas. Pero vos, ¿por qué no querías que se siga metiendo? Porque tenía puesto el inalámbrico y todo el aparatito del inalámbrico, ¿entendés? Y ella estaba totalmente metida en su personaje. Totalmente, y aparte que después de almuerzo ese día, el tipo del bar donde filmamos, que era un encanto, cometía siempre el error de traernos una callaza de obsequio. Y de repente viene el sonidista, que era brasilero, y me dice muy respetuosamente en el oído, estaba blanco. El equipo era de él. Él lo había alquilado. Se había puesto blanco y me dice, perdón Inés, tiene puesto el micrófono. Le digo, ay Leandro, qué bajón. Y ahí sola María se dio cuenta y ya tenía el agua hasta acá. Claro. Se había empapado. Bueno, claro. Fue muy graciosa. Esa te digo porque la tengo reciente. Es muy buena. Es linda. Nunca se recuperó el micrófono, me imagino. Sí, te cuento, mira las maravillas. O sea, el micrófono, él tenía que entregar uno nuevo, entonces no podía entregarlo así. Entonces nosotros nos quedamos con ese micrófono y le pagamos uno nuevo. El micrófono a él, que era un amor, un tipo encantador. Lo trajimos para acá, lo mandamos a limpiar. Y anda. Mira qué bueno. Sonido anda. Casi como abrimos, estamos cerrando. Sí. Ine, ¿cómo ves el futuro del cine? Y el cine en general, digo, ¿no? O sea, Sí. el futuro del cine en general, más allá de lo coyuntural de este país. Del cine en general, mira, yo creo que siempre es una linda pregunta para hacerse. Y me voy a poner un poco más rebuscada y mucho más simple a la vez. El cine va a seguir existiendo toda la vida, porque el cine no hace más que reproducir de alguna manera un poco lo que te hablaba yo de las impresiones que uno después trata de encontrarlas afuera y encontrar la forma de cómo hacerlas, de estas impresiones que uno ha ido fabricando a lo largo de su vida. El cine no hace más que emular el proceso mental que nosotros hacemos cuando pensamos, cuando imaginamos. O sea, nosotros imaginamos con imágenes en movimiento, como el cine. No imaginamos con imágenes estáticas y con sonido, por eso. No imaginamos como con imágenes estáticas como la fotografía, ¿sí? De alguna manera el cine es lo que mejor reproduce el proceso interno del ser humano de pensamiento. Por ende, el cine es tan antiguo y tan fundamental en el sentido de que es constitutivo del sujeto. Con lo cual, el cine siempre va a seguir existiendo de una u otra forma, creo yo. Hermoso. Gracias, Inés. Será hasta la próxima, parte 2. Se me hizo re cortito. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast.